El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Hoy miércoles 3 de abril de 2024, soy Gabo Guevara, cuarta temporada de Gabo Guevara Master Coach desde Radio México, Frontera 166, Colonia Roma. Pues como siempre les digo, y siempre lo he repetido, y estoy muy contento. Al día de hoy, estar feliz de estar con ustedes, un día más dando gracias, una temporada más aquí con Mario Gómez en Vive Radio México y nuestro amigo de Controles. Pues estoy muy contento de estar aquí. El día de hoy, pues es saludos. Primero que nada, me dice una persona, Gabo, ¿por qué mandas tantos saludos? Pues en la radio nada más hablan para decir sí, bueno, ¿por quién vota? Y a quién saluda, y más me da un saludo para fulano, un saludo para sultano, pero este es radio, televisión. Entonces lo que hacemos aquí es saludar primero que nada a la Ramos Millán, a Tlacotal, a la Juventino Rosas, Granjas México, Magdalena Michuca, Colonia Ladera, el señor Neri, un gusto saludarlo también. Me voy a San Vicente Chicoloapan, por allá tengo muchas amigas, por allá está Carmen Yuretzin Ferman y Rosy, todas. Luego nos vamos a la Ciudad de México, pues tenemos bastantes personas que nos siguen al día de hoy. Luego tenemos Ecatepec, también tenemos en Ecatepec a muchas personas que nos siguen. Bueno, es que hay bastantes, dimos un curso ahí en La Mansión, en el restaurante La Mansión, y pues a todos les paso, pues les mando un saludo enorme. Después de ahí nos vamos a México, todo el país, todo México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Norteamérica, Suramérica y Centroamérica, también la Patagonia, claro que sí, Argentina, donde está la maestra Alejandra Bordón, un saludo enorme. ¿Por qué? Porque hasta allá llegamos, estábamos revisando y llegamos a muchos países. Entonces estamos muy contentos. Tenemos en Costa Rica tenemos a Walter Elizondo, en Colombia tenemos a Cristian Pernet, en Estados Unidos a Claudia Keki y muchas personas más que ahorita en este momento pues me pasaría repitiendo nombres, pero estoy muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Pues es la cuarta temporada, es el inicio de un gran comienzo. El gran comienzo que estamos pues llevando el día de hoy. Esto es algo muy bueno para mí, presentarme de nuevo una vez más. Acuérdense, soy Gabo Guevara en la cuarta temporada desde Vive Radio México, Frontera 166, Colonia Roma. Pues esto es algo que estamos día con día viviendo. Me están mandando aquí un saludo enorme lo vamos a mandar aquí. Me están pidiendo que mande saludos al señor Lalo, claro que sí, a todas las personas a ver, es que me hago un poquito de bolas por los saludos que tengo que estar viendo. Bueno, es que ahorita me la pasaría saludando en el programa, estoy muy contento, es un día más y un programa más que estoy aquí en Vive Radio. Soy muy repetitivo por la emoción, la euforia que tengo de estar con ustedes al día de hoy. Es algo muy bonito, gracias a Dios, todas las personas que pues nos siguen, nos acompañan en su programa de Gabo Guevara, y pues con todo el éxito. Al día de hoy estamos día con día transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, la Colonia Roma, y nos vamos con ¿qué? Pues lo difícil, primero el recuento en la primera temporada, en la segunda temporada, luego en la primera nos agarró el COVID, en la medias de la primera temporada, luego en la segunda, luego la tercera, y así nos fuimos. ¿Y cómo vas? Pues cómo vas pasando la vida. Les voy a platicar un poquito de mí, porque es la persona que más conozco. Yo les quisiera hablar de ti, pero al día de hoy no puedo porque no sé realmente cómo es tu vida. Entonces sí te puedo hablar de la mía. ¿Por qué? Fíjate que un día me invitaron a un grupo de Alcohólicos Anónimos y me decían que les hablara de mí,
Y les dije, pues sí, me dicen, porque hablar de otro es bien fácil, pero hablar de uno mismo es difícil, y sí es cierto, yo no lo analizaba. Pero por cierto, les mando un saludo a los padrinos, le dicen los bigotones, y a otros de por allá más, al padrino Daniel, y muchas personas que me han pues tendido la mano para que vaya y asista con ellos, pues día con día trabajando con ellos bueno, que no voy, la verdad no día con día porque no voy, yo no nada más asistía para escucharlos y que me escucharan, pero pues siempre salía pateado, ¿no? ¿Por qué? Porque son unas personas muy fuertes, me decían ellos que trabajan con vidas y es muy fuerte, muy difícil, entonces pues tienen que hablar muy fuerte, y de repente yo les decía, no, ¿por qué? ¿Por qué hablan tan? Pues así es algo que se tiene que hacer de esa manera, porque así tenía que ser, y me lo explicaban. Al día de hoy pues yo me pongo contento de platicarles de estas personas, porque son personas que están trabajando con los seres humanos, están trabajando con vidas y siguen queriendo que todo ser humano salga adelante, no importa su condición. Entonces, pues al día de hoy me pongo contento, ellos siempre me han apoyado, siempre hemos estado en las buenas, yo siempre he estado queriendo salir con ellos en muchos lugares. Bueno, pero me voy a lo que voy, me voy a lo difícil que fue el recuento. Fíjate que yo me acuerdo que, bueno, hace 3 años, no cuando era chiquito, porque eso ya pasó, tiene muchos años, que cuando inició en Vive Radio, Mario Gómez me dice, vente Gabo, vente, vamos a salir en la radio y vas a estar aquí con nosotros y todo. Y yo muy renuente, yo decía, no, ¿qué voy a estar haciendo ahí? Yo soy conferencista, soy coach, yo no soy locutor de radio. Comienzo a estudiar, me certifico, tengo mi matrícula de periodista, que aquí la tengo, por cierto, y comienzo a ver realmente que es una profesión muy bonita, es un comunicador social, y los comunicadores sociales pues llegan a más personas, transmites y pues vas equipando tu vida con conocimiento, cursos y vida. Yo después de ser un coach o un mentor de vida, el coach es muy bueno, y mentor también. ¿Por qué? Porque coach y mentor, ¿qué diferencia hay entre un coach y un mentor? Un mentor es la persona que te enseña y te guía de lo que aprendió o de lo que ha estudiado. Y un coach es una persona que te guía a lo que tú quieres hacer, te guía con tus propias palabras o con tus propias acciones, te va guiando, te dice esto es lo bueno, esto es lo malo, tú eliges, y el mentor te va diciendo lo que ya vivió, lo que ya pasó. Entonces, pues yo siempre he sido en ese aspecto, pero no había trabajado como ahorita en la televisión. Entonces cuando llego me costaba mucho trabajo. Para empezar me quedaba callado en la cámara, me quedaba callado, decía, ¿y dónde está el público? No, pues yo quería los aplausos, el reconocimiento, porque así es, aquí estando en la radio, hablando solito a la pura cámara, decía, pues, parece que estoy loco, ¿no? Y sí estoy loco, porque este mundo es de los locos, pero ahora, después de tiempo, después de estar en unos programas, me comienzo a adaptar, y comienzo a hablar mucho, y ahora no hay quien me calle, ¿no? Pero eso pasa porque vas practicándolo, vas conociendo. Pero ¿qué pasa? Que se me hacía difícil, agarré 1, 2, 3. Mario me dijo, te voy a dar dos meses de prueba, un día a la semana, y como comenzó a resultar, pues me dio 5 días a la semana. Salía lunes, martes, miércoles, jueves, sábado. Entonces comencé a trabajar mucho, pero ¿qué pasaba con mi economía? Con mi economía, yo había sufrido algo en la pierna. ¿Por qué les estoy contando esto? Es un recuento de las temporadas donde me decían que me iban a cortar el pie, indirectamente, porque no sabían qué tenía, nunca supieron. Entonces, en hospitales reconocidos, pues no supieron qué tenía, me mandaron al ISSSTE, en el ISSSTE pues te atienden después de que te mueres, y por cierto, me atendieron muy bien, nada más que después, un día que fui, me hicieron los exámenes de nuevo y me dijeron, usted no tiene nada, póngase a trabajar. Y no me iban a cortar nada, ni me iban a indemnizar. Entonces yo comienzo a estar muy contento, porque ya no iba a sufrir ninguna lesión del pie, no iba a tener ningún proceso. Entonces, cuando me decían las personas, ¿a qué te dedicas? Pues soy conductor de radio y soy conferencista. ¿Y cuánto ganas? No, pues no, ¿qué carro traes? No, pues no traigo.
pues no traía carro para empezar. Y luego, ¿y en dónde vives? No, pues vivo con mi mamá. Y, oye, ¿pero qué no? ¿Cuánto ganas? No, pues estoy muy bien, yo no tengo necesidad de repente. ¿Por qué? Porque yo tenía la satisfacción de tener mi pierna y le contestaba a las personas, ¿cuánto vale tu pierna? No, pues vale muchísimo, ahí está, yo soy millonario por tener mi pierna, hasta que llegó en la primera, casi la segunda temporada, llegó una persona que se llama Claudia Keki, una coach muy buena. Un saludo, señor Neri, claro que sí, hasta Ladera, hasta... pues allá en Ecatepec, bueno, no, es en Piedras Negras por allá. Bueno, y entonces llegó Claudia Keki y le dije, no, y ya platicamos, una coach muy buena y un conferencista, todo un capacitador en ventas, 20 años de trayectoria, buenísimo, pero ¿qué pasa? Que ya había caído en una zona de confort, una vida tolerada, donde ya no traía el carro que quería, ya no vivía en la casa que quería, ya no me compraba lo que quería, ya había caído en la zona de confort, pero conformismo. ¿Por qué? Porque así lo estaba viviendo yo, una zona de confort en donde no me interesaba nada más que el tener mi pierna. Y le platico a Claudia que bien orgulloso yo sobresalí, ¿y qué crees? Que tengo mi pierna. Y me dijo, Gabo, ¿no te da pena? ¿Tú crees que vas a conquistar una mujer con eso? Y ya comencé a decirle, oye, pues no creo, pero estoy completo, estoy muy feliz. Dice, no, Gabo, tienes que producir, tú tienes que producir. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a producir, y si tú quieres, tú eres católico, cristiano, creyente, le digo, sí, soy creyente. Y le digo, ¿y tú crees que vas a agradar? Dice, vas a agradar a tu Dios, vas a agradarlo, el andar dando lástimas, el andar quedándote en un conformismo, el andar, pues tristemente, nada más pregonando que estás bien porque tienes lo que Él te dio de nacimiento, ¿no? Y que no lo has perdido. Entonces yo le dije, no, pues sí tienes razón, y primero te enojas porque uno tiene el ego y el ego chilla y tiene mecanismos de defensa y se enoja, dice, ay, esta no comprende, pero ya después comienzas a ver que es algo muy fuerte, que yo usaba la excusa para ya no trabajar mucho, para no buscar mis sueños, para no buscar mis ilusiones, para no salir de esa zona de confort, de esa vida tolerada, para no producir adversidad y no encontrar oportunidad, ¿no? Entonces no entrar a una disciplina y muchas cosas. ¿Por qué? Porque me tenía el miedo de un cambio, aún siendo coach, capacitador, conferencista. ¿Por qué? Porque no eres perfecto, no eres un Dios, si no, no estarías en esta tierra. Entonces tenía eso, y eso me bloqueaba. Entonces, cuando comencé a estudiar con ella programación neurolingüística, la PNL, y comienzo a estudiar con Víctor Camiño, con Cristian Pernet, y comienzo a estudiar Leonardo Cositorto, por cierto, que tuvo un problema legal, pero mira, como maestro, mis respetos. Y comienzo a estudiar pues muchos libros, y comienzo a estudiar a Rafael Echeverría, y comienzo a estudiar a muchos más, y entonces mis certificaciones las comienzo a hacer valer. ¿Por qué? Porque después de comenzar a hacer valer las certificaciones, comienzo a ver que realmente la vida tiene, pues bueno, el ser humano tiene un propósito muy grande, que es vivir bien, y uno de repente no. ¿Cuántas veces vives? Pues una. Y si ¿a qué venís a este mundo? A vivir, y la vives mal. Y yo no entendía eso, la estaba viviendo mal y no lo quería ver. ¿Por qué no lo quería comprender que estaba viviendo mal? ¿Qué andaba? Yo era orgulloso. Le decía a mi mamá, mira, tengo cuerpo de limosnero, todo me queda así estirando la mano. A ver cuándo deja su traje mi hermano, cuándo deja sus calcetines, sus calcetas, o cuándo dejan sus playeras mi otro hermano, y a ver cuándo cambia de carro para que me lo regale. Y todo estirando la mano, y te vuelves cínico. Y estaba cínicamente así metido, donde no quería comprender que tenía que producir, y mentalmente me había bloqueado, porque era más fácil estirar la mano. Pero como un coach, un capacitador, pues porque de repente decía, ¿qué no ves quién soy? Yo merezco que me den. Y eso, pues hacía que estirara la mano, hasta que comencé a comprender mucho, porque muy bueno en ventas, pero a la hora que no vendía, pues no ganaba, y decía, no hay ventas, y me pasaba lo que pasa, ¿no?
con muchas personas que no nos damos cuenta. Entraba en un ambiente tóxico donde me encontraba un amigo y le decía, ¿cómo te va? No, pues me va bien mal. Y me decía el otro, ¿a ti cómo te va? Pues igual, bien mal. Y yo con la satisfacción de que me había ido mal, pues también les decía, no, ¿verdad que está muy mal? Sí, ahorita no hay ventas por la época, y le echaba culpa a todo mundo. El deporte más practicado sobre la tierra, echarle la culpa a los demás o a lo demás. Entonces yo lo practicaba mucho. ¿Por qué? Porque era muy fácil echarle la culpa a los demás y echarle la culpa al medio ambiente, a que llovió, a que hay mucho sol, a que es diciembre, a que es enero, a que es febrero, a que es mayo, a que se pasó mayo, a que se pasó junio, a que ya viene lo nuevo, pero nunca el resultado que cuenta es el último, y el resultado que contaba y que era el último era que nunca traía dinero en la bolsa. Hasta que comienzas a estudiar en grande y comienzas a creerlo, y cuando comienzas a creerlo comienzas a verlo. ¿Por qué? Comienzas a producir y comienzo a pegarme muy fuerte a los libros recomendados, y recomendados porque yo los recomendaba pero no los leía, porque ya los había leído pero no los estudiaba. Decía, no, yo ya lo leí y ya lo leí y ya lo leí, y comenzaba, bueno, ahí había algo que el mecanismo de defensa me decía, no, tú ya sabes, tú ya para qué estudias, y tú ya trabajaste, para qué trabajas, y tú ya vendes, para qué tomas cursos y todo eso, y seguía tomando, pero ya iba por asistir, por traerme el papelito, por traerme el diploma, por traerme el papel, el diploma, y eso hacía que nada más tuviera, ya tengo una certificación más. Y un día me dijo una persona, ¿y qué logros tienes? Deberías de tener un logro más. Y me ofendí mucho. ¿Qué pasó? Pues cuando ves es muy difícil. Pero cuando comencé a ver mi realidad y cuando comencé a ver para adentro de mí mismo, y cuando comienzas a ver tu realidad, la realidad es que no había hecho propuestas, promociones, no había ganado dinero, me había conformado como ese que va y casi vende, ¿no? Y el casi vende, pues no, la empresa le dice casi te pago, ¿no? Y cuando casi, pues casi comes o casi estrenas, pero la realidad es que nunca estrenas, nunca comes, nunca te pagan, nunca vendes. Entonces esa era la realidad que yo no veía. Pero ¿es difícil? Claro que sí. Imposible, no. Comienzo a estudiar mucho más. ¿Por qué? Porque fue un proceso largo, arduo. Estuve en cama, estuve 6 meses en cama, me fui con una tía a vivir, y después de todo eso, cuando llego, porque llegué a varios multiniveles, y los multiniveles no tenían la culpa, varias empresas, gente muy buena que me quiso educar, que me quiso meter al sistema, y yo no podía porque mentalmente estaba mal, aunque estudiaba, no podía. ¿Por qué? No me dejaba guiar. Entonces, cuando tú no quieres, no hay. Les pregunto, Judas, ¿qué tuvo? El mejor maestro, el mejor pastor, la mente más poderosa que ha existido sobre la tierra, y fracasó. La culpa no fue de su maestro, la culpa fue de él porque él no quiso. Entonces así me pasaba, cuando tú no quieres, no hay poder humano. El ser humano tiene un enemigo, y el enemigo no es otro ser humano, el enemigo es uno mismo, pero no te das cuenta ya hasta que lo concientizas. Y cuando te voy a decir cómo es la inconsciencia bien rápido y sencillo, y si lo ves y lo has visto en la calle, o lo has vivido, o lo has hecho y no te das cuenta. Hay una banqueta delgadita en la calle y vas con 2 niños. ¿Y qué pasa? Que cuando llegas y te encuentras al compadre, a la comadre, y te pones a platicar y traes a tus 2 o 3 niños y tapas toda la banqueta, y van pasando los carros y va a pasar personas, y tú con la inconsciencia que vives, o con la que yo vivo, vamos a hablar de mí para que no se enojen, pues no me doy cuenta, estoy platicando con mi comadre, a mí nadie me interrumpa, con mi compadre, y los niños tapando la calle junto conmigo. Pero cuando caes en una conciencia, lo primero que haces, hijo, un lado, van a pasar, estás en todo, y estás platicando y estás manejando la situación, estamos tapando el paso, péguense a la pared, y comienzas a tener una conciencia que es muy difícil desarrollarla, sí, pero sí se puede desarrollar. Que te des cuenta que no tienes la conciencia, no, es muy difícil, claro que sí es muy difícil. ¿Por qué? Porque vives en la inconsciencia.
Pero cuando comienzas a vivir en la conciencia, te es muy fácil, pero ya con una conciencia, y entonces comienzas a ver a las personas que hacen lo mismo que tú hacías y dices, sí es cierto, estaba mal, pero hasta que tienes esa inconsciencia, hasta que ves la inconsciencia, porque ya tienes conciencia, pero si no tienes conciencia, dicen bendita inconsciencia, porque así vives bien, no te das cuenta de nada, pero también así te pasa tu economía, no te das cuenta que tu vecino se va a Estados Unidos, sus hijos traen los mejores tenis, los mejores zapatos, traen los mejores trajes, trae el mejor carro, la mejor casa, y tú no te das cuenta porque estás en la inconsciencia. ¿Es difícil? No, es muy fácil vivir en la inconsciencia. No buscas éxito, no buscas logros, no buscas salir de la zona de confort, de la vida tolerada. ¿Por qué? Porque no presentas una adversidad. ¿Por qué? Porque la adversidad nosotros la traemos. ¿Cómo? Mira, muchas veces tú la produces, mucha te llega sola. ¿Cómo? El que trata mal a su esposa, a su pareja o a su esposo, porque las mujeres ahora se da que tratan mal al esposo. Y lo tratas mal y te deja, dices, ¿por qué me dejó? Pues esa adversidad tú la produciste. ¿Por qué? Porque te portaste mal. Ahora le engañas, se va, te deja. ¿Por qué me dejó? Pues porque le engañaste, así es. Esa adversidad que estás viviendo tú la produciste. Pero también hay la que no pediste, la que vas pasando y Dios no lo quiera, te atropella un carro. O te cae un árbol encima. O te llueve y te mojas y los papeles que ibas a entregar, una propuesta, una promoción, y se mojan. Esa adversidad tú la pediste, no, pero detrás de la adversidad que se te presentó viene la oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? El crecer, el salir adelante, el ser alguien en la vida. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que te está llegando esa oportunidad? Tras la adversidad, cada fracaso te lleva a un éxito, cada fracaso a éxito. Fracasos, y entre más fracasos vienen, estás más cerca al éxito, pero si no fracasas, pues necesitarías estar disecado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tienes que estar practicando. Me paro, me sacudo y vuelvo a intentarlo, me vuelvo a caer, me paro, me sacudo y lo vuelvo a intentar, y así vas. Y entonces es fácil, no es fácil, pero no es imposible, y entonces llega el éxito. Y entonces es lo que les platicaba, es difícil, sí, pero no imposible. Yo 4 años estuve trayendo cosas de importación y vendía y regalaba relojes y cosas, muchas cosas, aquí sería por demás decírselos, y de repente traje un producto muy bueno, le pegué y gracias a Dios cambió mi economía, cambió todo. Con la economía ya te cambia hasta tu forma de caminar, de pensar, de comer, de expresarte. Y no porque el dinero no lo hagas un Dios, el dinero no es malo. El dinero es una herramienta para salir adelante, para seguir más, porque pues sí hay personas con dinero en depresión, pero eso ya es mental. Pero hay personas sin dinero que tienen la depresión y que no tienen para comer, y que no tienen para la renta, la luz y el agua, y lo peor, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no produces. ¿Y cómo no lo produces? ¿Cómo no te estás dando cuenta? Pues porque estás en la inconsciencia, volvemos a lo mismo. Entonces comienzas a salir, comienzas a llegar al éxito. ¿Cómo lo haces? Yo como de repente no te creas que estoy ganando los millones, pero sí comienzo a cambiar mi economía. ¿Y cómo lo haces? Estudiando. Nadie va a llegar a la puerta y te va a decir, hey, ¿qué crees? Aquí está, mira, te traje 500,000 pesos, te traje 200,000, son para ti, no te preocupes, dentro de un mes te traigo más. Nadie. Ahora, si tú le pides a Dios, hey, no te va a caer del cielo los costales de dinero, ¿no? Y luego te caen en monedas, pues te matan. Entonces, no, todo tiene que hacer, toda acción equivale a una reacción, la ley de Newton, pero tienes que hacer, tienes que moverte, y cuando comienzas a moverte y cuando comienzas a decretar, y tu boca tiene poder, y cuando comienzas a decretar y cuando comienzas a sacar toda la mugre que tiene el cerebro y comienzas a meter lo nuevo, es cuando comienza a cambiar tu economía. ¿Y cómo comienza a cambiar? Porque comenzaste a estudiar, a sacar todo. Sí, es fácil, no es fácil, tienes que estudiar, y me voy a tener que parar temprano, sí, y voy a tener que estudiar, sí, y trabajar, sí, y voy a dejar mi trabajo, no lo deje, primero comienza a estudiar y a cambiar su forma de pensar, y después solito va a venir la economía donde vas a poder hacer lo que más te gusta. Y cuando haces lo que más te gusta ya no es trabajo, pero
¿Cómo lo haces? Con una economía. Yo ahorita quisiera llevarme a todos, aquí a todo el edificio y al de al lado, a desayunar a Sanborns. O al Rollo, al restaurante El Rollo aquí en Insurgentes. Pero por la economía, pues no se puede, ¿verdad? Pero ¿qué te parece que ponerse a trabajar bien duro, desearlo con tanto fervor y que venga esa economía y puedas hacerlo? Y puedas llevarte a tu familia a Estados Unidos, regresar, andar muchas cosas que son posibles. Y la mente no tiene límites, para donde quiera que la muevas, pero necesitas creerlo, y para creerlo necesitas estudiarlo. ¿Por qué? Porque si lo estás creyendo, no, sí voy a hacer mucho dinero, pero pues nada, salgo de aquí. ¿Por qué no sales de aquí? Pues es que no, ni me van a comprar, pero ¿para qué le hago, no? Bueno, ponte a vender esto. No, pero ni se vende. Entonces y tienes razón, no lo hagas. Cuando lo crees, lo creas. Cuando no lo crees, no lo creas. ¿Y qué crees? En los dos casos tienes razón. Sí, si tú lo crees, y si no lo crees tampoco es. O sea, eso es muy, muy bien y es placentero. La vida es así, tienes que creértela, creer. Y no es porque yo te diga, ya cambia tu mundo, ya lo cambié yo, es como el que se vuelve mormón, testigo de Jehová o católico, y ya quiere que toda la familia sea católico. No, nada más es lo que vas viviendo, y esto que vas viviendo, pues va haciendo que las personas cambien. ¿Tienes tropiezos? Sí. ¿Caes? Sí. Pues no eres, acuérdate, no somos perfectos. Si fuéramos perfectos no estaríamos aquí, estaríamos en el cielo, ¿no? No hay perfectos en la vida, ni busques la perfección. Más bien, cuando caigas en un hoyo, nada más tu única responsabilidad es salir de ella. Y cuando sales, vuelves a ser tú mismo y vuelves a crecer y crecer, estudiar, y eso te va a llevar en grande, te va a llevar por buenos caminos. ¿Y cuál es? Mira, el bien y el mal, el yin y el yang, tú decides cuál, tú decides. Mira, si tú te pones a estudiar, como las que se buscan al marido, ¿no? O los que se buscan a la esposa, donde te dice, oye, es que me salió bien borrachito, pues ¿dónde te lo ligaste? Pues en el antro. Pues eso es normal y ya está muy quemado en Facebook, pero es la realidad, está muy quemado en las redes sociales. Se quejan del marido, ¿dónde te lo ligaste? En el antro. Y después, es que todos son iguales. Todos son iguales, ¿cómo? Sí, pues es que me salió igual y me salió igual. Pues ¿dónde te los ligas? No, pues ¿en dónde ando y dónde andas? Pues en mi colonia, en donde me desenvuelvo. ¿Dónde te desenvuelves? Pues en la cantina, en el antro, en el bar. Pues así te va a salir. ¿Por qué? Porque no te lo ligaste en la iglesia, porque no te lo ligaste allá en el ejercicio y todo. Pues porque no haces eso y después te quejas porque uno está llevando a su vida a donde uno quiere. Estás atrayendo lo que tú realmente estás deseando, y estás deseando pues el cotorreo, estás deseando la libertad, y pues la tienes, y después cuando la tienes ya no la quieres. ¿Por qué? Dices, cómo no sale como el esposo de mi tía, ¿no? Pues ¿y dónde tu tía? Pues se lo ligó en una biblioteca. Entonces, así es la cuestión. Esto es parte de la vida. Y nosotros nos cuesta mucho trabajo al ser humano salir de la zona de confort. La zona de confort es algo que nosotros no dejamos de vivir porque nos da miedo. Cuando tú estás en una zona de confort es muy tranquilo, vivir con la suegra, vivir con la tía, con la hermana, vivir en la casa de los papás, no producir, no construir, no decretar, no hacer promociones, publicidad, muchas veces no trabajar o trabajar y salir y ganar, y estás en tu trabajo enojado y ya entras a las 9 y quieres que den las 6 porque ya te quieres ir, y el jueves ya está diciendo mañana es viernes y no vuelvo a venir hasta lunes, ya va a ser lunes, y el domingo en la noche estás protestando, mañana tengo que ir porque no te gusta tu trabajo. Y si es trabajo, pero ir a ese trabajo. Entonces, pues no es agradable porque no estás haciendo lo que te da satisfacción. Entonces, no sales de esa zona de confort. ¿Y por qué no dejas ese trabajo? Porque tienes el miedo. ¿El miedo qué? El miedo a emprender. Y muchas veces hay que emprender un camino,
o hay que emprender un negocio, o hay que... Dices, oye, pero si dejo mi negocio, si dejo mi trabajo, ¿de qué voy a vivir? Pues no lo dejes, ponte a emprender con todo y tu trabajo. En lugar de tener un trabajo, ten 2 trabajos, uno que te da tu patrón y uno que te das tú mismo, y vas a ver cómo va a cambiar tu economía, porque vas a producir 2 veces, o 3 o 4. ¿Y por qué 2 o 3 o 4? Porque vas a tener 2 formas de ingreso, o 3 o 4 formas de ingreso, 5, y comienzas a poner ingresos a tu vida de todos lados, y ya no va a haber que te estés quejando, ay, es que ya subieron las tortillas y subió la leche, y viste qué caro está, y te encuentras a la comadre, y ay, ya vio qué caro está el pollo, y puro quejarse. Si pagaran por quejarse, muchos estaríamos archimillonarios. Entonces esta es la cuestión, pero cuesta trabajo salir de la zona de confort, de la vida tolerada. Viene la adversidad, y la adversidad pues no la pedimos, pero siempre hay que aprovecharla. A mí me pasó, vendí una moto y la vendí muy económica porque la tuve que vender, tuve que pagar un dinero y la vendí. Y el poquito dinero que sobró, lo invertí. Y ese poquito dinero que sobró y lo invertí, se fue para arriba. Y se multiplicó muchísimo por ciento, muchísimo, no te puedo decir que 500%, muchísimo. Me ha dado viajes, me ha dado satisfacciones, buenos restaurantes, comidas, me ha dado cambiar la forma de vivir, porque yo pasé 10, 12 años mal, y dando conferencias, dando capacitaciones, siendo una buena persona, pero no tenía lo que quería. ¿Y eso qué es? Es un testimonio de vida, y un testimonio de vida que sí se puede, no importa la edad. Ya ves, Kentucky Fried Chicken, el señor que inventó la receta, hasta los 65, 67 años de edad fue cuando comenzó a hacerse millonario. No hay edad para hacer eso. Lo que sí hay es personas que no queremos cambiar nuestra forma de vivir porque estamos en la zona de confort, y eso pues no nos brinda oportunidad. Que tiene precio, sí, hay en precio, se paga un precio, sí, el precio de la transformación. ¿Es fácil? No es fácil, pero no es imposible. ¿Y cuál se paga? ¿Cuál es el precio? El precio es caro muchas veces, pero se tiene que pagar un precio. ¿Y cómo? ¿Por qué se tiene que pagar un precio? ¿Yo por qué lo voy a tener que pagar? Si mis papás son millonarios, pero es su dinero. No, pero yo ¿por qué tengo que pagar ese precio? Si yo vivo bien aquí, arremadito, con mi hermana, con mi tío, con mi mamá, con mis suegros, o sea, yo estoy bien, ¿qué me vienes a mover? No te estoy moviendo. Pregúntaselo a tus hijos cuando le ponen cara, cuando van a agarrar un pan, o cuando se quieren dormir a las 12, o cuando quieren ver su programa favorito. Es la realidad. Entonces, cuando caes en la realidad es esa, que estás quebrado, que no tienes lo que quieres, y es triste. Por eso hay que decretar, salir de la zona de confort, vida tolerada, pagar un precio. Si hay un precio, ¿y cómo se paga el precio? Siempre, la mayoría de mis programas se los digo, y les cuento las parábolas, las metáforas. Este es el del águila, y el águila, ¿qué hace? El águila se siente herida. El águila vive 35 años, de que nace a los 35, se siente vieja, se sube a lo más alto. El águila no se deja pisotear por buitres carroñeros, por chacales que la quieren ver caer, nada, se sube lo más alto, busca un lugar, se arranca las uñas con su pico, se arranca las plumas, queda vulnerable. Después, con una piedra se arranca el pico. ¿Será doloroso? Sí, es doloroso, pero de ahí pasa algo. A los 2, 3 meses sale regenerada, con sus uñas nuevas, con sus alas nuevas, y vuelve a vivir otros 35 años, vive 70 años. ¿Pero por qué? Porque paga un precio. ¿Fue doloroso? Sí, fue un precio. ¿Es caro? Sí es caro, pero ¿vale la pena? Otros 35 años renovada, más sin embargo nosotros no queremos hacer el esfuerzo. Muchas veces, bueno, te hablo de mí, yo no lo quería hacer. Me decían, haz esto. Ay, no, ¿qué pasó? No, yo ya trabajé mucho, yo ya estoy... Y comienzas a poner los 1000 pretextos. Cuando estaba joven decía que estaba muy joven, que todavía no. Cuando estaba a medias decía que todavía tenía tiempo. Ahora que estoy viejo digo que eso es para los jóvenes. O sea, nunca está uno de acuerdo. ¿Por qué? Porque los mecanismos de defensa están presentes todo el tiempo. Pero entonces comienzas a estudiar, comienzas a pegarte
Mira, estaba viendo, está muy padre, coaching, asesor financiero, yo soy coach de vida, pero ahí está algo muy importante. No sé si ustedes sepan que la Biblia es el libro más vendido en el mundo y es un libro financiero. Es un libro financiero. Nosotros cuando hablamos de economía, nos es difícil porque no fuimos educados con... Tú vas a la escuela y te enseñan quién fue Benito Juárez, ¿no? ¿Quién fue Hidalgo? ¿Quién fue Villa? Zapata. Y tú llegas a un trabajo y tú llegas a algún lugar y dile, ay, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mire, vengo a venderle un carro. ¿Por qué? Porque acuérdense que Benito Juárez, y comienza a darle las remembranzas de la historia. Pues no vas a vender nada, ¿por qué? Porque esas nada más te ayudan para saber la historia de México, la historia, pero no te ayudan para vender, ¿por qué? Porque no te dan educación financiera en la escuela. Apenas hace como 2 años di a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a la Universidad del Estado de Hidalgo, di un Zoom a las 2 universidades, y están estudiando sus ingenierías, ¿no? Hay ingenieros. Y yo les decía que fueran ingenieros muy buenos, pero que fueran ingeniero emprendedor. ¿Por qué? Porque no estén estudiando para ser empleados, que estudien para ser dueños de las empresas, que emprendan, doctor emprendedor, licenciado emprendedor, ingeniero emprendedor, y vas a ver cómo te va a cambiar. ¿Por qué? ¿Sabes cuántas personas con carrera están manejando taxis? 3 años de kinder, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, 5 de universidad, más la maestría, más el doctorado manejando taxi. Y no es que yo te lo esté diciendo, súbete a un Uber, súbete a un taxi normal y pregúntale qué estudió. ¿Por qué? Está emprendiendo, la única cuestión que no está llevando a cabo. Y yo siempre he pensado, ¿por qué no dan educación financiera en las escuelas? ¿Por qué no dan educación financiera en las escuelas? ¿Por qué no la dan? ¿Y por qué es tan tranquilo? Mira, si dieran educación financiera en las escuelas, yo estaría millonario. Y desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay educación financiera. Yo cuando llegaba y les decía que había sido Zapata, hasta me sabía la canción que aprendí en 3er año. Este es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos, los que tanto sudor en nuestras tierras cultivamos. Mucho tiempo padecimos la esclavitud del vendido hasta que al cabo vendimos. Ver el triunfo ya reunido. En tiempos del porfirismo surgió Zapata en Morelos, quien luchó por los anhelos del pueblo y del agrarismo. ¡Me la aprendí! Pero te lo juro que nunca me ha dado de comer esa. ¿Por qué? Porque no me dieron educación financiera. Entonces al día de hoy, Gabo Guevara te recomienda, toma educación financiera, tómala y vas a ver. Samuel, un gusto saludarte. Claro que sí, tengo muchos amigos seguros mi amigo de los seguros, por cierto, ahorita no me sé su nombre, pero ahí lo va a poner. Pon tu teléfono, por favor. Claro, vende seguros para las motos, para los carros. Hay algo bien importante, la educación financiera es importante porque con la educación financiera produces y llevas y vas a estar contento tú, tu familia. Pregúntaselo a tu casero, pregúntaselo al de la farmacia, al de la tienda que le debes, pregúntaselo a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa y verás que todo te cambia. ¿Por qué? Porque tienes solvencia. Una persona que quiere, ama y da todo a su familia y si no les puedes dar nada, ¿qué les estás dejando? A tus hijos déjales un legado y el legado pues tiene que ser una acción que tú estás dando, una educación fina, una educación, pues mira, yo te podría decir, y hablaba yo el otro día, estaba platicando de Calderón. Calderón dicen que es un borracho y todo, pero ¿quién fue? El presidente de la República. Yo quisiera que hubiera millones de borrachos como ese, maestro en Harvard. Pero no, nomás criticamos, ¿no? Vemos nosotros muchas veces nada más, Samuel, un gusto saludarte, Samuel, vemos nada más la paja en el ojo, pero no vemos la tranca que traemos en él. Les mando un saludo enorme, acuérdense, el hombre se hace viejo muy pronto y sabio demasiado tarde, justo cuando ya no hay tiempo. Les mando un abrazo, Gabo Guevara, nos vemos el próximo miércoles, 11 de la mañana, de Aquí Vive Radio México, frontera 166, Colonia Roma. Vamos a hacer, bueno, ya me acabo del programa, vamos a hacer una, para patrocinadores que entren y se les promueva su producto o servicio aquí en Vive Radio México. Muchísimas gracias a Controles
y estoy con todo. Nosotros día con día vamos a avanzar. Ahorita vamos a hacer la publicidad para los patrocinadores que salgan en los programas que tiene Mario Gómez aquí en Vive Radio México. Creo que son como 53 programas y vayan saliendo. Les mando un abrazo, que estén muy bien, excelente día.